Bueno, bienvenidos a todas y todos. Hoy nos complace anunciar la participación de Aldeas Infantiles SOS Uruguay y Aldeas Infantiles SOS Argentina. Hoy contamos con la representación de Lucía Buratovich, que es directora de programas, Máximo Agüero, que es gerente de salvaguarda, y Claudia Martínez, terapeuta del programa Florida. Hoy nos van a ofrecer su taller de salud mental en niñas, niños y adolescentes que perdieron el cuidado parental. Así que bienvenidos. Nuestra propuesta, como mencionaba Paula, es trabajar sobre el acompañamiento en la salud mental de niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado familiar desde y compartiendo nuestra propuesta de trabajo de historia de vida. Para eso nos parece importante poder empezar con un video que nos permita un poco sensibilizarnos y a quienes no conocen el mundo de los cuidados alternativos, bueno, tener un primer acercamiento. Bueno, mientras tanto lo van presentando, la idea era justamente traerles este video, tomarlo desde una mirada crítica, ¿no? Hay algunas cuestiones, ¿no? a revisar, pero sí nos parece que llega un poco al fondo de lo que queremos trabajar, que tiene que ver con historia de vida. Es un video que utilizamos específicamente para trabajar con otros colaboradores, colaboradoras, y que realmente nos sirve para poder llegar y conectar con la idea que queremos transmitir y ahí ver qué surge de cada uno. Entonces nos parecía interesante empezar este espacio que justamente es una propuesta de taller a partir de esto. ¿Qué les dispara a ustedes? Comentarles algunas cosas y después vamos a poder tener un espacio de trabajo específico con un caso que les preparamos.
Bueno, el video sigue y es muy lindo. Como decía Maxi, importante mirarlo, digamos, ¿no? Con una mirada crítica, porque sabemos que hay algunos estereotipos en el video, ¿no? Esto de la mujer rubia acompañando a los niños, o el concepto de orfanato, que por supuesto que sabemos que no existe más, y de hecho desde Aldeas Infantiles tenemos otro tipo de cuidado alternativo en los dispositivos, similar al familiar. Pero nos parece interesante poder iniciar y comentarles, y después para construir entre todos, todas y todes, esta propuesta de historia de vida, ¿no? También nos parecía importante mencionar que bueno, las historias son muchas, diversas y singulares, y en el caso de Argentina y Uruguay, las 3 causas principales de pérdida de cuidado familiar tienen que ver con negligencia, con violencia física o con abuso sexual, ¿no? Tal vez el video muestra una historia tal vez un tanto distinta a la realidad que atravesamos en nuestros 2 países. ¿De dónde nos posicionamos para poder abordar este taller? Bueno, obviamente desde un enfoque de derechos, con una perspectiva de género, un enfoque de crianza positiva y afectividad consciente, que es un enfoque que atraviesa nuestra organización, y siendo y queriendo asumir ser una organización sensible al trauma, que es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, y hacia ahí seguimos en nuestro desafío. Un poco presentarles qué es nuestra propuesta de historia de vida. Justamente se trata de generar, construir espacios donde acompañar a niños, niñas y adolescentes en la construcción de un relato sobre su propia historia, favoreciendo y trabajando a favor del derecho de la identidad. En esta historia que muchas veces suelen ser y estar muy fragmentadas por la falta de participación también que tienen los niños, niñas y adolescentes que atraviesan una situación de una medida excepcional. Entonces se trata justamente de poder acompañar e integrar la historia de los niños, niñas y adolescentes.
que puedan conocer su historia, sus orígenes, su cultura y preservar su identidad. Garantizando, justamente como decíamos, espacios de acompañamiento voluntario, por supuesto, y articulando con los demás organismos, instituciones, terapeutas que acompañan también la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿de qué se trata trabajar sobre historias de vida? Si yo le pregunto a ustedes de dónde vienen, dónde estuvieron, qué mudanzas tuvieron, por dónde pasaron, si se acuerdan del momento donde se fueron de su casa, donde salieron de su hogar y construir o alquilar su primer lugar. Algunas me podrán contar cuánto les costó esto, o si se acuerdan, no, por dónde pasaron. Bueno, los niños con los que trabajamos muchas veces no tienen esos recuerdos o están fragmentados. Son parte de pensar una organización sensible al trauma, entender de que estos niños viven una separación que ya es una situación de crisis que atraviesan, transita situaciones, experiencias adversas en sus infancias y hacen a que muchas veces ese relato de su propia historia esté fragmentado. Por eso para nosotros es tan importante poder trabajar historia de vida. Es tan importante ofrecerles un espacio que para ellos sea amigable, que entiendan cómo va a ser, que sepan cuándo empieza, cuándo termina. Para nosotros es importante también entender de que el principal objetivo de este espacio tiene que ver que ellos puedan comprender esos acontecimientos y los puedan integrar. Muchas veces cuando se trabaja historia de vida ellos traen fragmentos y pasó acá y empiezan a armar un relato. Y sí me parece importante mencionar, bueno, ahora me voy a adelantar, que esto tiene que ver también con entender de que los tiempos y los avances de este trabajo de historia de vida, que ahora les voy a contar más en detalle, tienen que ser sensibles y retrocesos. Es decir, mientras el niño va trabajando su propia historia, nosotros llevamos una propuesta, se arma la propuesta, se piensa en el detalle, pero al momento en que tenemos el espacio nos encontramos con la realidad y la subjetividad de ese niño. Y por supuesto que ahí es donde está la propuesta bien individualizada. Bien, la propuesta final tiene que ver con la construcción de un libro de vida, que ahora les voy a contar un poco cuáles son un poco estas actividades, pero el sentido es que del principio al final que se trabaja con ese niño, se trabaja con un cuaderno que lo decora, lo prepara, le pone su propia impronta. Y al final, cuando termina de trabajar historia de vida, ese libro donde va contando todos estos pasos, se lo lleva el niño, porque es su propiedad, porque es parte de su historia. Y eso hace a poder materializar algo de todo lo que se trabaja en estos espacios. Bien, esto es lo que quería decirles, pero si me adelantaba, después me voy con los tiempos, que hay que entender, y la propuesta tiene que ver con que es complementaria con la práctica de psicoterapia. Es decir, para poder proponerles ese espacio, no es un espacio clínico específicamente, sino que es un espacio psicoeducativo que se lo acompaña con esta propuesta que se diagrama y se va acompañando y se va respetando los tiempos de ese niño que muchas veces van en paralelo con el espacio clínico. A veces pasan situaciones donde el niño no está en terapia porque es una decisión de este niño, no quiere empezar terapia en este momento. Entonces ahí la pregunta es, ¿empezamos un trabajo de historia de vida? Y ahí son un poco los obstáculos con los que nos fuimos encontrando. Un poco el acuerdo es, sí se trabaja historia de vida siempre y cuando este niño tenga una red de contención. Si no, sabemos que esto es muy movilizante y es necesario poder acompañarlo en el paso a paso. Igualmente, algo vamos a ver de esto. Entonces, algunas recomendaciones generales que hacemos. Por supuesto que sobre esto hay muchísimo para compartirles, para decirles, pero tratamos de acotarlo en por ahí lo más importante que queremos y después hay un link donde pueden acceder a los materiales con toda la información empleada. Entonces, todos los niños tienen que participar del trabajo sobre historia de vida porque, como lo decía al principio Lu, tiene que ver con nuestro enfoque de derechos y hay un derecho a la identidad y hay una importancia de poder integrar su historia. Sí nos tenemos que preguntar cuándo. Por ahí no es este el momento. Capaz es en 3 meses, en 6 meses, en 1 año. ¿Sí? Es importante poder hacer un cierre de cada espacio porque si bien
el enfoque es un enfoque psicoeducativo, despiertan ansiedades, poder trabajar sobre su historia, su familia, su ingreso a acogimiento residencial. Entonces es importante que cada espacio tenga un cierre para que no se vaya con esa ansiedad a otros espacios, sino que se lo pueda contener. Y después obviamente se trabaja con la referente afectiva para que también pueda acompañar. Todas las actividades tienen que ser pensadas siempre de acuerdo a su desarrollo evolutivo, claramente, porque no es lo mismo trabajar con un niño de 5 años, con uno de 15 y así. Y después el ritmo lo marca el niño, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Es una propuesta que les resumimos en 3 puntos claves, ¿no? Después se va extendiendo un poco a las necesidades de cada niño o a la propuesta de la demanda. La primera tiene que ver con mi llegada a aldea, la llegada a cuidado residencial. La llegada a cuidado residencial parte de pensar cuándo llegó, cómo, con quién estaba, quiénes fueron las personas más importantes en la aldea, qué es lo que más le gustó, lo que menos le gustó en la aldea. Con estas preguntas hay una propuesta pedagógica específica alineada. Todo siempre está armado de manera lúdica que le permite a ese niño involucrarse y poder armar él su propia historia. Después, momentos más importantes en su vida, actividad, bueno, eso es más de libre expresión. Se le presenta también el certificado de nacimiento, que la verdad que es un simple papel que tiene muchísima importancia y se concentra y salen muchas preguntas de ese espacio. Ay, yo nací este día, en este horario, y pensaba tanto. Esas cuestiones simples que uno las tiene y por ahí no les da tanta atención, pero para ellos y ellas es muy importante. Ahora sí, hay una idea fundamental en este eje de mi llegada a la aldea, que tiene que ver con qué es la identidad y cómo se construye, ¿no? Entendemos de que, si bien viene con su historia, en su tránsito por la organización, por cuidado alternativo, va generando otros contactos, va generando otras relaciones, con pares, con cuidadores referentes, incluso con el equipo, en las escuelas, en los distintos lugares. Y esas conexiones son importantes para ese niño, y ese niño es importante que las pueda integrar en su historia. Entonces entendemos que poder trabajar sobre esos vínculos lo ayuda a poder integrar esa historia y ese cambio y ese tránsito que muchas veces siempre es crítica y puede ser traumática o no, ¿no? Después, mi familia, ¿no? Es importante trabajar con familia de origen, familia ampliada, con dibujos, con fotos, qué recuerdos tiene de su propia familia, familia de origen. Esto se amplía al concepto que tiene de familia este niño puntualmente para no reducirlo exclusivamente a familia de origen, te mando cuáles son los referentes, de quién se acuerda. Y esto también requiere un trabajo previo, porque hay que investigar, hay que preguntar, porque a veces los niños llegan y no sabemos cómo llegaron. Digo, ¿cuál fue su familia de origen? ¿Con quiénes conectaba? ¿Con quiénes no? ¿Dónde estuvo? Entonces eso requiere un trabajo previo de reconstrucción. Detalle de nombres de hermanos, de hermanas. Como eje fundamental en la organización siempre buscamos que los niños, los hermanos, hermanas, ingresen juntos. Pero a veces es una recomendación que esto no pase o nos excede, siendo que no es nuestra decisión, sino que es la autoridad de aplicación la que toma la decisión de una medida de protección excepcional. Y como eje, como nota conceptual, como eje principal, es poder ayudarlos y ayudarlas a entender por qué se pueden, a entender por qué se pueden tener sentimientos contradictorios. Porque es complejo, las experiencias adversas muchas veces implican situaciones de violencia intrafamiliares. Entonces, ¿qué le pasa a este niño, no? ¿Cómo recuerda a sus padres, a su familia o a aquel que ejerció violencia? Hay un vínculo ahí poderoso que hay que poder trabajarlo clínicamente. Hay que poder hacer un duelo dependiendo de cada situación, por supuesto, pero hay ahí un vínculo que es muy contradictorio y muy ambiguo. Ya de por sí, ustedes lo saben, la ambigüedad de los vínculos materno-paterno, y cuando hablamos de experiencias adversas, eso hace que sea aún más complejo. Entonces, traen esos sentimientos contradictorios, y ese espacio es, podés hablar, se puede hablar, es un espacio donde puedes conversar, y después ahí, bueno, veremos cómo seguimos. Ahí les voy haciendo algunas notas del documento que me parece importante porque
todo este trabajo lo fuimos sistematizando para poder llevarlo a otros espacios. Nos parece que el derecho a la identidad es clave, poder trabajar su historia, poder armar su propio relato es fundamental. Ya me van diciendo que voy con 2 minutos, pero voy bien, increíble. Bueno, y el último tiene que ver con el futuro, ¿no? El futuro de este niño. En este caso se trabaja en algunas instancias con algún tipo de modalidad tipo entrevista sobre el futuro, que te hace una entrevista de qué vas a hacer, trabajo sobre expectativas, sobre deseos, sueños, qué es lo que va a ocurrir después, cómo será, qué pienso que me voy a encontrar, cosas que me gustaría hacer. Algunos de los ejes que a partir de estas notas, de estas ideas, hay propuestas pedagógicas específicas para ayudarlo a poder conectar con lo que piensa, con lo que le pasa y que sienta que este es un lugar seguro para él donde puede poder hablar. Y la nota específicamente de este eje que tiene que ver con mi futuro es reducir aquellas ansiedades e incertidumbres de lo que vendrá. Esto pasa mucho en cuidado alternativo. Cuando ustedes se fueron de sus casas, de por sí no es un momento fácil, si hay con qué voy a vivir, qué me va a pasar, o qué voy a estudiar, o cómo me va a ir. Imagínense si te vas de un dispositivo de cuidado alternativo y no tenés esa red que por ahí uno puede llegar a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer? Todas esas ansiedades, si no se trabajan en estos espacios, se vuelven destructivos. Entonces, estos espacios son muy importantes. Y el último que quería mostrarles es como algún recuento, ¿no? de algunas de las imágenes de qué significa en concreto este libro que les cuento, este trabajo de historia de vida y algunas de las frases que surgen de estos trabajos. Hay muchísimo material, pero me parece que esto resume un poco estas ideas, ¿no? Dice, en la propuesta quiso focalizar mucho en la relación con sus hermanos y sus cuidadores. Especialmente, bueno, entonces ahí donde también es importante traer de que más allá de que cuidado alternativo no es el mejor lugar para ningún niño, y eso estamos todos de acuerdo, están en cuidado alternativo. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo les brindamos una posibilidad de poder trabajar, de poder integrar su historia, de poder pensar un futuro y de poder volver a conectar muchas veces con su familia de origen, con pretensos adoptantes? Ya me cortaron el límite. Lo último, y los dejo, ella fue relatando y preguntando acerca de su futuro, de sus vínculos con sus hermanos, su miedo a irse, y dice no, que no sea como ella, quiere ser azafata, abogada, y empieza a proyectar. Después, en las entrevistas con pretensos adoptantes, cuando trabajó su historia de vida, se nota, porque se para y dice, yo estuve en tal y hice tal cosa, y eso es muy saludable y apuntamos a ese punto. Y lo último es, comenzó a nombrar los lugares, situaciones vividas con su familia de origen, cuando se tuvo a pegar y a armar su línea de tiempo, dice, por muchos lugares pasé. Y pasa eso. Bueno, luego de toda esta introducción teórica, donde evidentemente les queremos mostrar a grandes rasgos de qué se trata el trabajo de la historia de vida, yo les quiero contar que ahora vamos a pasar a algo un poquito más práctico, donde vamos a tratar de bajar a tierra todos estos conceptos. Porque historia de vida, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Con el sentido de la identidad, con el sentido de la inserción social, con el sentido de lo educativo. O sea, estos gurises con los que trabajamos van a tener que salir al mundo y esta historia de vida, trabajarla significa abrir esas puertas. Entonces, para eso les vamos a presentar un caso. Les vamos a pedir que se dividan en 3 grupos. El caso es el mismo para todos los grupos. Solo les vamos a pedir que lo analicen desde 3 perspectivas, de 3 ejes temáticos distintos, ¿sí? Uno va a ser el eje temático de psicoterapia, un abordaje psicoterapéutico de ese caso. El siguiente va a ser en el ámbito comunitario, que va a ser como pensar en la integración de lo que es la salud mental, la historia de vida, con la inserción en lo comunitario. Y la tercera parte sería el cuidado alternativo, cómo integrar todo ese trabajo en lo que sería cuidado alternativo. Gracias. Bueno, es una propuesta voluntaria, por supuesto, pero nos parece súper interesante la posibilidad de construir colectivamente también algunos disparadores, preguntas que puedan surgir al respecto. Nuestro compañero Gastón tiene la situación y las preguntas, así que si voluntariamente quieren dialogar al respecto, lo que le proponemos es que se puedan organizar en 3 grupos, y si quisieran también algún grupo tener una persona representante para poder después
compartirnos lo trabajado o lo que les parezca interesante compartir a todos, todas, todes, también va a estar buenísimo. Nosotros vamos a estar circulando también por los grupos, por si quieren algo compartir también y acompañar ese proceso. Y tenemos 12 minutos, porque teníamos 15, pero mi compañero se extendió. Cortito únicamente, la verdad que fue muy interesante porque surgieron los grandes desafíos que aparecen específicamente en cuidado residencial, que tiene que ver con la convivencia entre los hermanos, cuáles son los conflictos, con quién quiere estar, con quién no. También trajeron en relación a la familia de origen, más allá de la denuncia, de la situación de abuso, con quién conecta, cuándo no, si se permite, no se permite. Muchos desafíos que hay específicamente con familia de origen. También, no me acuerdo, ¿algo más? Sí, sé que dijeron más, pero estar acá adelante un poco nervioso y se me olvidó. Bueno, nada, para nosotros y nosotras estaba bueno traer esta propuesta también de construir y dialogar, porque creemos que de esa manera, articulando y desafiándonos, surgen las mejores cosas. Antes de dar el cierre, les queremos compartir, en este QR está nuestro material descargable, que es un tríptico que cuenta un poquito sobre cómo trabajamos historia de vida, así que a disposición por si alguien lo quiere descargar, y mi compañera va a dar el cierre. Bien, bueno, primero que nada agradecerles por la disposición, por la discusión tan linda que se dio en los grupos. Lamentamos que el tiempo no dio para más, pero bueno, por lo menos fue como un vuelo de pájaro por el trabajo que hacemos día a día. Y a modo de cierre les voy a leer unas palabras que dicen: hacemos alusión al video inicial, tomando como referencia el mensaje de empatía y de esperanza que transmite, dado que ambos elementos se encuentran en la base de los abordajes que se desarrollan con el objetivo de alcanzar el bienestar de cada niño, niña y adolescente. La empatía atraviesa todas las dimensiones implicadas en las múltiples estrategias de intervención y de reparación, basadas en el enfoque de derechos, de género y diversidad. La esperanza es una especie de motor. Es ese motor que nos impulsa a ver las intervenciones con positividad, a creer, pero a creer de verdad en la reparación del daño, en la posibilidad de reescribir la historia, de que los sucesos traumáticos, saber que generan sentimientos de miedo, de indefensión, de desamparo, y ponen en riesgo la integridad física y la psicológica de la persona, incidiendo en el presente. Pero desde esta mirada esperanzadora, creemos firmemente que el pasado no determina el presente. Las heridas del pasado pueden transformarse en nuevos aprendizajes, en cicatrices que hablen de resiliencia, de historia y de superación. Y justamente esto es lo que otorga sentido y da valor a nuestro trabajo con las historias de vida de cada niño, niña y adolescente. El creer que es posible ver la vida con ilusión y esperanza, tener la convicción de que hay una vida digna por vivir y por disfrutar más allá de las adversidades. Gracias.